Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Bueno, ¿se encuentra Steven Atara? Steven. Aquí estoy, profe. Hola. Aquí. En pie de lucha. Bien. Juan Pablo Ayala, ¿se encuentra? Juan Pablo Ayala. Listos. Mari Paola Vaquero. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jonathan Barrera. Listos. Brian Camilo Bolívar. Brian aplazó, profe. Sí. Ah, jue madre. Pasó una carta y eso. Listo, gracias. Para ponerlo aquí que aplazo. Listo. Euler Fabián. Presente, profe. Listos. José Ricardo Casallas. Presente, profe. Vale. Cristian Andrés Chacón. Presente, profe. Listos. Carlos Andrés Chávez. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Nora Patricia Correa. Aquí estoy, profesor, presente. Vale. Juan David Díaz. Vale, hola. Buenas noches, profe. Presente. Vale. Manuel Alejandro Garzón. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. John Smith González. Buenas noches, profe, por acá no. Vale, gracias. Eric Santiago Guerrero. Presente, profe. Vale. Kevin Jiménez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Kevin. Wilson Marín. Buenas noches, profe. Buenas noches. Andrés Camilo Molano. Buenas noches, profe. Buenas noches. Anuar David Oviedo. Buenas noches, profe. Buenas noches. John Leonardo Pedraza. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vladimir Perdomo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Pérez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Carolina Rodríguez. Buenas noches, profe. Hola, Carolina. Andrés. Vale. Andrés Camilo Roncancio. Buenas noches, profe. Vale. José Sebastián Salguero. Presente, profe. Vale. Esteban Valdiri. Buenas noches, profe. Ah, listo. Joana Milena Barón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Carlos Alberto Wilches. Buenas noches, presente. Buenas noches. Listo. Pregunta. No llamé a Ardila, me parece que no lo llamé. Profe, no me llamaste, Diana Niño. Diana Niño, listos. Ya te pongo acá. Ahora sí ya tengo aquí. Sí, profe, José Ardila. Listo. Gracias, profe. Listo. José Ardila. ¿Alguien más? ¿No llamé? Profe, qué pena, presente. Yo hace 3 minutos ingresé. Jonathan Barrera. Sí, señor. ¿Listos? Gracias. Vale. ¿Alguien más no llamé? Listos. Entonces solamente tengo a Diana y a Ardila. Bueno. Entonces, Sí, señor. listo, vale, gracias. Entonces, vamos a iniciar mirando un poco los ejercicios que le dejé de ayer, que fue una de las recomendaciones que Steven hizo. Entonces, vamos a iniciar por ahí, ¿vale? Y después vamos a tratar de mirar un poco lo de derivación por regla de la cadena, ¿cierto? Y algo de derivación implícita, ya que lo de derivación implícita estoy casi seguro que no se alcanzó en muchos de los cursos, ¿listo? Entonces creo que sí es necesario aquí mirarlo un poco, ¿vale? Entonces, miremos acá acá es este. Listo, teníamos acá estas, este fue el taller, ¿no? Entonces teníamos 3 funciones, perdón, las voy a pegar acá. Entonces, o la resuelvo acá, no, resolvámosla en el nuevo. Logaritmo natural, raíz de x y 3x².
Entonces, f de x, logaritmo natural, e de x y h de x, ¿cierto? Estas fueron las tres funciones que Profe, qué estuvimos pena. trabajando. Señor, Es que voy por hola. la calle, ¿será que puedo conectar por unos 20 minuticos? Sí. Sí, hágale, no hay lío. Pilas con el celular más bien. Sí, por eso mismo, profe. Sí, hágale, Gracias. fresco. Listos, hágale. Bueno, entonces, No le crea, no confíe de ese frescos. ay, pobrecito. Steven, ya que está aportando, hágame un favor bien grande. Recuérdeme cuáles fueron las que les puse a hacer. Mientras que yo estoy aquí copiando, porque si no, mientras que miro lado y lado, me lleva un montón. ¿No los tiene a la mano? ¿O las miro acá? ¿Cuál es, profe? Sí, yo creo que... Los ¿Cuál es? ejercicios. Estos, los 6. Logaritmo natural, raíz de x. Y 3x al cuadrado. ¿Será que me puede dictar las operaciones que tiene y me las puede dictar, porfa, para copiarlas en el otro paper? Acá. Sí, señor. F más g derivada de x, ¿sí o no? Era el primero. ¿El segundo cuál era? Deme, por favor. Listo. Listo. Ah, Segundo. sí, f más g derivada. Listo, el segundo. El segundo es g más h. Sí. El tercero es f por h. F por h. El cuarto es h por f. Ajá. El quinto es f sobre g. Cierto. Listos. Y el sexto es g sobre f. Listo, gracias, Steven, muy amable. Profe, con el mayor de los gustos, lo que necesite, profe, las 24 horas. Gracias por el ofrecimiento. Mire, hasta Teinco se fue, se asustaron. Listos. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco en qué consistía el tema, ¿no? Entonces resulta y pasa que vamos a empezar por el inicio con el primero. Entonces tengo las dos funciones, ¿cierto? Que para este caso, ¿cuál van a ser? Van a ser logaritmo natural de x, que aquí las vamos a colocar. Entonces tengo logaritmo natural de x más g, que vendría siendo raíz de x, quiero encontrar la derivada. Entonces la derivada de este, sencillamente, y digo sencillamente porque es aplicar directamente cada una de las derivadas, ¿cierto? Les había dicho que la del logaritmo natural era, en algunos casos, que creo que ya en la segunda parte de la clase de hoy, lo retomaremos como x' sobre x, pero por el momento, como no estamos haciendo regla de la cadena, esto nos da que tenemos que derivar cada uno de estos, señores. Profesor, qué pena, hago un paréntesis. Juan Ayala me dice que tiene problemas con los datos, que está yendo donde un vecino para conectarse, que por favor le avise. Listo. Vale, gracias. Vale. Bien, se preocupan, está bien. Entonces, vamos a encontrar la derivada de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Pues va a la tabla, ¿cierto? Verifica las derivadas de estos dos señores y después aplica la álgebra. Entonces, derivada del logaritmo natural de x, ¿cuál es? 1 sobre x, ¿sí o no? Más la derivada de raíz de x, entonces les decía que habían dos formas de expresarla. Entonces, forma 1, x a la menos un medio, ¿cierto? Por un medio, esa es una forma. Pero la otra forma es 1 sobre 2 raíz de x, que es equivalente. ¿Recuerdan que la tabla lo escribimos de las dos formas? Entonces, ¿por qué lo escribo así? Pues dependiendo si tengo potencias o dependiendo si tengo fracciones. ¿Qué hago acá? Sencillamente sumo esas dos fracciones. ¿Cómo las sumo? Multiplico. Entonces queda x por 2 raíz de x, ¿cierto? Entonces algo así, multiplico estos dos señores. Y después, ¿qué hago? Entro acá y multiplico este 1 por 2 raíz de x, me queda 2 raíz de x más x más x. Listos. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Preguntas hasta ahí? Estoy dejándolo todo completo por si hay alguna pregunta, ¿vale? Vale. Listos. Entonces estoy aquí. Y una vez estoy aquí, ¿qué debo hacer? Entonces, volvámoslo todo como exponente. ¿Listos? De 2x, perdón.
2x a la 1 medio más x a la 1 sobre x a la 1 por 2x a la 1 medio. ¿Listos? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Voy a tratar de sumar los exponentes del denominador. Exponentes del denominador me queda 2 factor de x a la 3 medios. ¿Por qué a la 3 medios? Porque a un lado cogí sumé 1 más 1 medio y esto me dio 2 más 1, esto me da 3 medios. ¿Sí? Esto, lo que estoy mostrando, es este resultado de acá, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Listo, arrumamos esto acá en un momentico. Listos. Listo. Eso en el denominador. En el numerador, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando tengo mismas variables, diferentes exponentes, pues sencillamente siguen quedando mismas variables, diferentes exponentes y no puedo hacer nada. Pero ojo con lo siguiente. Diría alguien, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, lo que sí puedo hacer es sacar un factor común. Entonces, saquémoslo. X a la 1 medio, factor de 2 más x a la 1 medio. No sé si se alcanza a ver bien, o creo que lo voy a reescribir porque quedó como muy feo. Te regalo un momento. Esto queda 2x a la 3 medios. Y en el numerador, ¿qué va a quedar? X a la 1 medio factor de 2 más x a la 1 medio. Entonces, ¿qué hice? Tomé factor común de estos dos señores. ¿De cuáles señores? De este señor y de este señor. ¿Cierto? ¿Cuál es la gracia? Que cuando yo vuelvo a multiplicar este señor por este señor, me debe quedar igual, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Señor. Listo, vale. Profe, Señor. te lo podrías estructurar así como lo tenías antes, así que en paso 1, paso 2, porque es que así pues se ve como más. De para abajo, profe, por Sí, favor. exacto, De para abajo. porque es por el tamaño del... Enciérrenlo en nubecitas y ya. Despacito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Espere, voy a ponerle aquí solución y hagámoslo de para abajo. Dijo alguien, ¿les gusta de para abajo? Hagámosle, no hay lío. A él le gusta de para arriba. Sí, va en gustos, sí, uno. F más G prima de X. Entonces vuelvo a repetir los pasos, no hay lío. Esto es, entonces tenemos acá, ¿no? Las funciones son logaritmo natural de X más raíz de X derivada. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Posterior a eso, derivo cada uno de los términos. Esto me da 1 sobre X más 1 sobre 2 raíz de X. ¿Listos? Después, ¿qué hago con estos señores? Los expreso o los multiplico. Bueno, los multiplico y después los expreso por 2 raíz de X y me da 2 raíz de X más X solito. Después de esto, los expreso a todos como potencias. Me queda 2X a la 1 medio más X a la 1 solito. A ver, aquí le puse 1 sobre algo. 1 solito sobre X a la 1 medio por 2X solito. Aquí tengo hoy el X a la 1 medio. Así, listos. ¿Vale? Continúo. Y entonces les decía que aquí lo que hago, voy a hacer un solo procedimiento de los dos que hice arriba, ¿vale? Entonces factorizo X a la 1 medio, factor de 2, más X a la 1 medio. ¿Y ese de dónde salió? De tomar aquí 1 medio y de aquí 1 medio, que es este de acá, ¿vale? Sobre 2X a la 3 medios. ¿Listos? Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Entonces aquí ponemos los pasos. Esto es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. ¿Listones? Ahora sí, si hay algo, preguntas. Profe, yo sí tengo una. Digamos, en el quinto paso no se generó el factor común. ¿Toca sí o sí siempre ir hasta el último espacio o se puede dejar como Hasta el 2x a la 1 medio más 1 más x? Listo. Digamos en el quinto. Sí. Sí, de las dos maneras se puede. Ojo porque cuando yo voy a cancelar, que es el paso siguiente, en el paso 6, yo voy a cancelar ese 1 medio con 3 medios. Y entonces ahí va a pasar algo. Entonces ya vamos a mirar lo que va a pasar y sí va a quedar un poco cambiado. Entonces sí era necesario hacer hasta allá. Entonces ya les voy a mostrar por qué va a quedar un poquito cambiado. ¿Listos? Listo. Vale.
Entonces, resulta y pasa que en el paso 6, que es el que me preguntaban, yo lo que voy a tomar es x a la 1 medio, 2 más x a la 1 medio, sobre 2x a la 3 medios, y voy a cancelar. ¿Por qué puedo cancelar? Porque aquí hay un por y aquí hay un por. Entonces, cancelo este 1 medio con el 1 medio de ahí. Pero, profe, hay 3 medios. Si yo hago esa resta, que es una posibilidad, ¿cierto? Me va a quedar 1, porque 3 medios es 1.5 y 1 medio es 0.5. O la otra forma que puedo hacer eso, voy a repetir el paso 6 de dos formas diferentes para que la veamos, ¿vale? Esta es una y esta es otra. 2 más, y nos tiene que dar igual, obviamente. Entonces esto es 2 por x a la 1 medio por x a la 1, ¿sí? Entonces esta es otra forma de verlo también muy fácil, ¿no? Ah, profe, es que lo expresó igual que en el paso 4, no hay lío. Por eso se llama factorizar, porque todo el tiempo uno está como entre una representación y otra. Cancelo este señor con este señor, que creo que esta es más fácil, ¿no? O no más fácil, sino más visual. Entonces, cuando yo doy el paso, al paso 7, valga la redundancia, me da 2 más x a la 1 medio sobre 2x. Y ese es el paso 7 y ese es el resultado. Profe, ¿se puede cancelar el 2? ¿Qué opinan ustedes? No se puede. No, porque está sumando arriba. Sumando. Si algo que hemos mirado todo el tiempo es que cuando hay una suma o hay un negativo, nada, no. Quedémonos quietos porque no podemos hacer nada. ¿Listos? Entonces, para que recuerden cuando estén revisando los apuntes, hay dos pasos 6 porque son dos formas diferentes de hacer lo mismo. Te voy a colocar acá. Se hace lo mismo. Lo mismo. ¿Listos? Ahora sí, sí, tienen razón, se ve mejor así. Profe, y una pregunta. Señor. ¿Hay descuento para el crédito de ecuaciones diferenciales? No, mentiras. Estamos al 30%. Los que quieran repetirlo pueden ir pagando ya. Antes de terminar el primer corte. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Listos. Entonces asumo que no hay preguntas. Bueno, el segundo, G más H. Segundo punto, G más H' de X, donde tenemos... Ah, no, acá lo estoy haciendo con otro color. G es raíz de X más H, que es 3X a la 2 derivada. Bueno, entonces aquí voy a dejar solamente el pantallazo. Entonces, recurrimos exactamente a lo mismo, ¿no? Pero miren que aquí ya voy a expresarlo de otra manera, el raíz de X, la derivada. Entonces, ¿cómo es la derivada de raíz de X? La vimos en el paso anterior como 1 sobre 2 raíz de X. O la otra forma es 1 medio X a la menos 1 medio. Profe, ¿y de qué depende? Pues si tengo fracciones o si tengo exponentes. Entonces, claro, el ejercicio nos lleva en uno solamente a usar fracciones y en el otro, que es este, solamente a usar exponentes. Más 6x. Hasta ahí todos estamos de acuerdo que esas son las derivadas respectivas tanto de raíz de x como 3x al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Entonces, aquí, claro, queda todavía un poquito más fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué queda más fácil? Porque yo tengo que mirar si puedo sumar, si puedo restar, si puedo hacer algo. Pregunta, ¿puedo hacer algo? Sí, factor, ¿no? Puedo hacer un factor, puede ser este 1 medio, factor de x a la menos 1 medio, más 12x. ¿Por qué 12x? Porque se supone que este señor, cuando entra aquí a multiplicar, tiene que darme la misma expresión que en el literal 1. ¿Cierto? Entonces, cuando multiplico 1 medio por 12, me tiene que dar 6. O sea, la mitad. Sí, palabras más, palabras menos. Profe, ¿y podríamos sacar el x a la 1 medio? Sí, también lo podemos sacar. Entonces, podemos hacer 1 medio x a la menos 1 medio, ¿cierto? Factor de 1 más 12, ¿cierto? X a la 3 medios.
¿Por qué a la 3 medios? Porque cuando Para yo que le hago, quede uno. exacto, para que me quede uno. Entonces miren que la factorización se vuelve un poco, es expresar lo mismo de diferentes formas. ¿Sí? Tengo un 1, lo expreso como suma. Lo tengo 1.5, que es 3 medios, lo expreso como una suma. Entonces miren que en este caso, realmente si lo dejan en el punto 2 o en el punto 3 es válido porque no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque son variables con exponentes diferentes. ¿Listos? ¿Hasta alguna pregunta? No, Henry Hilbert nos quedó en pañales con lo que hicimos con ese paso. No me Ya asustes. vio nuestro PDF. Qué boleta. Profe, una consulta, qué pena la ignorancia. Tranquilo, paso, estamos todos aquí. Un medio, ¿por qué se convertiría en 3 medios? O el 1, ¿por qué se convierte en 3 medios? Este de acá con este de acá. Sí, señor. Listo, vale. Resulta y pasa que cuando yo hago factor común, el factor común lo que hace es, pues como dice la palabra, sacar lo común que hay en ambos. Hay factorizaciones que son muy evidentes. Voy a poner un caso. X a la 2 más X a la 3. Si yo hago factor común de ahí, pues yo de alguna forma en mi cabeza lo que dice es X2 más X2 por X1. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene en el fondo. Entonces uno identifica y dice, saca uno este X2, saca este X2, ¿cierto? Aquí queda 1 más X a la 1. ¿Sí? Eso es lo que uno hace con una factorización, factor común evidente. Hay otras no tan evidentes como estas de acá, ¿vale? Entonces voy a explicarles un poco porque creo que no es el único que tiene la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me voy a ubicar en el paso 2. Yo tengo un medio X a la 1 menos un medio más 12X a la 1. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que hubo una sugerencia y me dijeron, pues factorice X a la menos un medio. ¿Listos? En mi cabeza yo tengo que jugar cuando yo saco este X a la 1 medio, que me queda así, 1 medio X a la menos un medio, ¿qué debe quedar en cada uno de estos sumandos? ¿Listos? En este no hay lío, es este mismo, para que me quede acá, mírenlo. ¿Sí? Porque yo multiplico y me tiene que quedar ahí, no hay lío. Para que me quede acá, ¿qué debo poner? Debo poner solamente un 1. Entonces, X a la menos un medio multiplicado por 1 me da este señor de acá. ¿Listos? Hasta ahí bien. El lío es donde está el otro interrogante. Obviamente dejo el 12 quieto, porque el 12 no tiene nada que ver. X a la menos un medio, ¿con qué número lo debo multiplicar? ¿Cierto? Para que me dé X a la 1. Entonces lo voy a poner en decimales, para que lo veamos un poquito más fácil. Menos 0.5. Si yo pongo aquí un X, el X, ¿qué número debe llevar para que me dé 1? ¿Qué número debe ir? Debe ir 2,5, ¿no? 2 1.5. o 1.5. 1.5, qué pena. 1.5, ¿sí o no? Para que me dé 1. Pero ese 1.5 generalmente no usamos esa notación. Se puede, sí, pero se usa la notación fraccionaria. Todos sabemos que 3 medios es igual a 1.5. O sea, me da igual, ¿no? Pero entonces la escribo como fracciones. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Un medio, X a la menos un medio, que es menos 0.5, 1 más 12X a la 3 medios. Que fue exactamente todo lo mismo que le acabé de mostrar con flechitas. Listo, sí, señor, sí me quedó claro. Ya. Listones, ¿vale? Ok. Listos. ¿Preguntas? Bueno, entonces continúo. El tercero. F por H. F por H. Chan, chan, chan. Y esto es acá. F logaritmo natural de X por 3X a la 2 derivada. Bueno, entonces aquí habíamos visto un poco el teorema del producto. Entonces el teorema del producto, si mal recuerdo, creo que lo enuncié de la derivada del primero. Es igual, pero quiero enunciárselo de la misma manera. A ver, la clase pasada, ¿cómo lo enunciamos acá? Sí, la derivada del primero.
Listos. Entonces, tenemos acá que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, algo que les aconsejé es vaya a un lado, escriba sus expresiones, escriba sus derivadas y arme la... ¿Y arme qué? Y arme la expresión, ¿no? Eso fue lo que les recomendé. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a seguir mis recomendaciones. Entonces, voy a decir que f de x es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, f' es 1 sobre x. Tengo ahora h de x, que es igual a 3x a la 2. Por lo tanto, h', ahí era h y yo escribí g. Terrible. Bueno, ya lo cuadro. Entonces, esto es h y esto es 6x. ¿Listos? Voy a borrar acá para no confundirlos. H y h'. ¿Listos? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en mi expresión? Pues en mi expresión voy a organizarla. Entonces, f' es 1 sobre x por h, 3x a la 2, más f de x, logaritmo natural de x, factor de h', 6x. Entonces voy paso 1, voy paso 2. Listo, paso 3. Entonces 1 sobre x por 3x a la 2 me da 3x a la 2 sobre x más 6x logaritmo natural de x. Y el paso 3. De una vez cancelo. ¿Listos? Y esto es 3x más 6x logaritmo natural de x. Paso 4. Voy a dejar ese acá todo. ¿Cierto? Y a continuación lo que voy a hacer es factorizar 3x. 1 más 2x logaritmo natural de x. Y este sería el paso 5. Uy, y logaritmo natural 2x funciona. Sí, porque está multiplicando, ¿no? No, escribí mal. Lo siento. Sí, que lo multiplicó, sí. No, pues se sabe que siempre hago burradas, pero bueno, ahí, ese es el más parecido que tengo. Listo, bien. ¿Por qué no se puede? Señor. Qué pena, ¿no? Perfecto. Si quiere al final, en el 1 yo lo hice diferente, pero es que no lo encuentro en qué fallé ahí. Bueno, cuéntemelo todo. ¿En cuál uno? En el paso. Sí, es que quedé en galochado. Bueno, cuénteme qué hizo. En F más G. F más G. Ay, pero espere, miramos todos y me pregunta. Sí, pues le dije a la última, pues. Sí. Yo hice algo mal en álgebra de tercer semestre, podemos devolvernos. Sí, podemos, pero no queremos. Yo sí quiero. No, es así. Bueno, ahorita, Steven, a lo que terminemos, entonces miramos el primer ejercicio suyo a ver qué pasó, ¿vale? A ver en qué estamos. Listos. Vale. La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto no se puede hacer nada? Porque está dependiendo una de la otra, ¿no? No las puedo separar y porque hay una suma. ¿Listo? Eso es una buena argumento, ¿no? Tenemos una situación ahí bien particular, ¿cierto? Y además de tener una situación particular, tenemos una función que se llama logaritmo natural de x. Esta función logaritmo natural de x, pues tiene unas características bien particulares, y es que está definido, ¿cierto? El logaritmo natural particularmente es un ejemplo del logaritmo en base a de x. O sea, esta es la expresión normal, ¿no? Uno primero trabaja el logaritmo, ¿cierto? Y después de trabajar el logaritmo, lo que hacemos es reemplazamos esta base por el número o la constante de Euler. De Euler, 2,71, bueno, todo lo que sigue. Cuando yo reemplazo y queda logaritmo en base e, este número e, que es un número trascendente, es una constante de Euler, es un número súper importante, esto se me convierte automáticamente en una función que se llama logaritmo natural. Entonces, ¿y por qué el logaritmo es tan importante? Porque es una de las operaciones superiores que hay en matemáticas. Nosotros tenemos operaciones básicas, suma y producto, y hay unas operaciones superiores que son potencia, radicación y logaritmación. El logaritmo natural es un caso particular de la logaritmación,
¿sí? Entonces, por eso uno no puede tenerlo así, ¿no? Si uno lo ve en series, la serie creo que es como algo así, es como de k igual a 1 hasta infinito, ¿cierto? Esto sería como en -1 a la k menos 1 sobre k por x a la k. Esto es logaritmo natural. O sea, es una serie muy berraca. Entonces, por eso es que uno no puede meter... El 2x, pues es 2x. Es 2 por una variable. Es una recta. Es una recta y como no tiene como mucho que mirarle. Es Entonces, un loop. sí, es como ahí, está, existe. No Loop sabemos por qué. no pertenece como al grupo de los números normalitos que estamos trabajando. Exacto, sí, el número de Euler o la constante de Euler es súper, súper particular. Entonces, esta es como la explicación que va por allá al fondo del por qué el logaritmo es de una naturaleza y la función lineal es de otra. ¿Listos? No sé si hay preguntas hasta ahí. Profe, duda. Señor. Cuando se está haciendo el factor común, ya en el último paso, Sí. se hizo el factor común del 6x, pero no se eliminó la x. No quedaría 3x. Ay, gracias. Sí, excelente. Gracias. Vale. Gracias. Andrés Camilo Mola, listo, 1. Listo, ya no te acabo. Ponerle 1 en el examen. Eso era lo que yo le estaba diciendo, vea, logaritmo natural 2x más 1. Listo. Puse el 2 al final. Salguero 1. Bien, listo, ya, aquí haciendo apuntes. Aquí en mi máquina de escribir imaginaria. Invisible, sí. ¿Listos? Oiga, ¿será que Andrés se habla asustado? No, mentiras, Andrés, es por molestar. No le pongo 1 a la gente que me corrige. Entonces, Andrés, no vuelvo a opinar porque el profe me pone 1. No, profe, ya me puso el 1 ya. Va a Ya, aplicar para el 30%. No pone 1, pero sí 2,9 en la nota definitiva. Ay, Dios mío, sentí Buen negocio. tanto rencor en esa afirmación que no voy a decir nada. A mí no me gusta vivir con rencor, eso es feo. H por F', dijo alguien, cambiemos de tema. H por F' toda X. Listos. Bueno, sencillamente esto involucra hacer o verificar si el producto es conmutativo. ¿Cierto? Entonces uno llega acá, hace la misma historia. Esto es 3x a la 2 por logaritmo natural de x derivada. Sí, entonces aquí me dice lo mismo. Me dice, toma el teorema, esto es f' de x por h de x más f de x por h' de x. ¿Listos? Es la misma historia. Perdón, cambia el orden. Entonces el orden viene siendo acá, la primera es h' de x por f solita más h solita por f' de x. Ahora sí. Entonces hago un recuadro exactamente igual, donde yo voy a tomar acá y voy a decir h de x es igual a 3x a la 2, h' de x 6x, f de x es igual al logaritmo natural y f' de x es igual a 1 sobre x. Ahí vamos. Y entonces vengo aquí a reemplazar. h' de x es 6x por f solita, logaritmo natural de x, más h solita 3x a la 2 por f', 1 sobre x. Esto es 6x, logaritmo natural de x, más 3x a la 2 sobre x. Cancelo, ¿cierto? Vengo acá. Esto es 6x, logaritmo natural de x, más 3x. Y esto es, factorizo. Y esto es 3x. Lo factoricemos al otro lado. 3x, este es factor de 2, logaritmo natural, más 1. Listo, entonces vamos a ponerle pasos igual. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué estamos verificando? Lo que todos sabemos, que estos dos señores da el mismo resultado. ¿Listos? La propiedad como Profe, conmutativa. ahí el logaritmo también va sin x, ¿no? El paso 5 del 4.
El paso 5 del 4, sí, no, el logaritmo no. Recuerden que... Sí, el- pues la X. No, porque recuerden la de lo que les contaba hace un momento. Ah, sí, Que, perdón. sí, fresco. Es que esta función, a veces cuando les pongo el argumento, o pasa también con y con las trigonométricas. Con las trigonométricas tienden a verse también a factorizar la X, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el truco o el secreto? Siempre que vean logaritmo, la exponencial, las trigonométricas, mejor dicho, ni toquen esa X, no las toquen, ¿listos? Al no ser que sean exponentes o al no ser que sean funciones trigonométricas, entre ellas sí se puede hacer algo. Claro. Listos, bien. Ahí vamos, pero frescos, que espero que esto por lo menos una semana ya esté al día. Bueno, F sobre G. Listos. F sobre G derivada. Listos. Entonces vamos a decir que F viene siendo logaritmo natural de X y G viene siendo raíz de X. Entonces voy a encontrar la derivada. Miremos. Le di G solita por F'. Listo. Entonces esto es G. Listos. Por F'. Aquí menos. Menos G' por F solita. ¿Listos? Entonces hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es exactamente lo mismo? Vengo a un lado, de alguna forma hago mi expresión o la escribo. Entonces lo que voy a afirmar es f de x, ¿cierto? Igual al logaritmo natural de x. F' de x igual a 1 sobre x. G de x igual a raíz de x, ¿cierto? Y G' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y nos falta el último, ¿no? G de x a la 2 es igual a x. ¿Listos? Porque teníamos G solita es raíz, y raíz de x elevado al cuadrado es x. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos acá ahora? De nuevo, volvemos a nuestra hermosa expresión y vamos a armar el resultado. Entonces, G de x, ¿cuánto vale? Uy, me escribo esto todo feo. Raíz de x por f', ¿cierto? De x, que es 1 sobre x, f', menos g', y esto es 1 sobre 2 raíz de x, por f solita, que es logaritmo natural de x, sobre x. Entonces, démonos cuenta de una cosa. Tenemos la posibilidad de trabajar estos con exponentes. Entonces, vamos a trabajarlo todo con exponentes, ¿sí? Para no complicarnos fracción sobre fracción. Entonces, voy a transformar. El primero, ¿quién me quiere decir cómo queda? Raíz de x. X. No, hágale. X a la 1/2, ¿no? ¿Listos? Por 1 sobre x. Por menos 1. X a la menos 1, ¿no? Perfecto, x a la menos 1. Menos, el segundo me queda. Ahí quietico. Ah, mentira, sí, ya. ya me tosté. Bueno, en X fin. a la menos 1/2. ¿Se A la acuerdan menos que la derivada se puede expresar también así? Y Factor de logaritmo natural. el logaritmo natural. Y ese logaritmo natural lo podemos convertir. Mentiras. No, dejémoslo así por el momento, porque no hemos manejado mayores herramientas para hacerlo. Ay, no, yo estaba molestando. ¿Se puede hacer algo? Qué horror. Bueno, entonces, tenemos estos dos señores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fácil, sumar los exponentes. Y esto es x 1/2 menos 1 menos, perfecto, x a la menos 1/2 logaritmo natural de x, todo esto sobre x. Bueno, aquí cometí un error y es que escribí ese igual todo feo. ¿Listos? Entonces miren lo que tengo. Listos. Esto es x a la menos 1/2 menos 1/2 de x a la menos 1/2 logaritmo natural de x sobre x. Ahí se podría factorizar.
la Sí, x a la menos un medio. perfecto, sí, señor. Esto es, deme un segundo, coloco pasos, por si quieren hacer preguntas. Yo dejé Entonces, hasta ahí. jue madre, o sea, me está diciendo cuál es el siguiente paso, pero no lo hizo. No, porque es que tenía mis dudas, Vea pero pues. me han abierto los ojos. Bueno, bien, chévere. Entonces acá es x a la menos un medio, factor de 1 menos un medio logaritmo natural de x, ¿cierto? Todo esto sobre x. Paso 6. Perdón, voy a dejarlo a ver si alcanzo a coger acá todo. Listo, voy a tratar de llegar al último paso. Listos, ¿qué más puedo hacer? Recuerden que en el denominador tengo x a la 1. ¿Puedo hacer algo ahí? Y sí, jugar con los exponentes. No, no, restarle. Para Arriba arriba, queda, multiplicar. arriba queda X y abajo se cancela. Ah, pues no sé. Pasa No, arriba, queda x a la 1 medio, ¿no? Sí, señor, x a la 1 medio es arriba. pasa x a la menos 1. Bueno, puede ser una opción. Yo Y se propongo. Y se suman. Listo. Entonces, miremos esto. Quiero que analicemos esto. X a la menos un medio, pregunto yo, ¿esto qué es? Esto es. Ah, lo puede bajar. Exacto. Esto es X a la 1 medio a la menos 1. ¿Cierto? Por propiedades de los exponentes. Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacer ahí? Perdón, voy a borrar. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Como está multiplicando, ¿cierto? Entonces, esto queda 1 sobre x a la 1 medio, factor de 1 menos 1 medio logaritmo natural de x, ¿cierto? Todo esto sobre x solita. Y esto sencillamente lo que hago es multiplicar este señor con este señor. Obviamente el 1 todo me da igual, 1 menos 1 medio logaritmo natural de x sobre x a la 3 medios, porque ¿qué hago? Sumo este 1 medio, ¿cierto? Más este 1 de acá, y esto me termina dando 3 medios. Ok. Y listos. Pero si se hubiera dejado arriba, hubiera dado lo mismo, pero negativo. Ah, no, invertido. Si se hubiera dejado arriba, tocaría mirar, o sea, me está hablando del paso 6, ¿cierto? Del paso 6 y pasar el x a la menos 1 y multiplicar x menos 1 por x menos 1 medio. Me tocaría mirar cómo puedo cancelar, ¿cierto? Porque necesitaría expresar esto como una suma. O sea, necesitaría expresar eso como un x a la 3 medios por x a la menos 1 medio para que me dé 1. Me explico. Este lo tendría que expresar x a la 1 como x a la 3 medios por x a la menos 1 medio, ¿sí o no? Si yo hago eso con el x a la 1 medio que menos 1 medio Ahí que se tengo arriba, cancela. puedo cancelar y me sigue dando el Sí, mismo que es este. Pero ambas formas son preciosas. Sí, creo que la que me estaba preguntando Steven es un poquito más enredada, pero ojo, pero sigue el principio que hemos venido manejando, que es cancelar, ¿no? Pues Steven la propone, me imagino que es por eso. Ahora sí, escucho preguntas. De verdad, siento a todo el mundo muy callado. Profe, ese séptimo punto sí, el paso me quedó como ahí. Como chistoso. Sí, no lo entendí. Listo, vale. Resulta y pasa que, bueno, voy a explicarlo como un ladito acá para no dañar el este. Yo tengo x a la menos 1 medio, ¿cierto? Acá. Y el x a la menos, porfa, alguien dejó el micrófono abierto, no sé quién es, gracias. Gracias. Te siento que estoy como gritando. Listos. Entonces, tengo aquí x a la menos 1 medio. ¿Listos? Este señor yo lo puedo expresar de varias formas, ¿cierto? Una de las formas es darme cuenta que este señor tiene un negativo acá. Como tengo fracciones, cuando yo tengo esto, sencillamente yo lo que hago es, entiendo que esto es una raíz y lo mando aquí a la menos 1. ¿Listos? Cuando pasa esto,
Automáticamente, recuerden que yo les he dicho siempre, cuando tengo un -1, lo que quiere decir es que es 1 sobre algo. No sé si Kevin recuerda alguna vez que les hice hacer una listica del 2 a la -1, 3 a la -1, hasta n a la -1, x. Aquí es exactamente igual. Entonces, Ok. exacto, eso es lo que hago y por eso es que este señor aparece acá. Porque de hecho aquí estoy multiplicando y aquí continúa multiplicando. Sí, lo que pasa, querido profesor, ¿y uno cómo sabe? Sí, que es la pregunta, ¿no? La pregunta que a veces se atormenta es, bueno, ¿y cómo sé qué hacer? ¿De cuál forma proceder? Es simple. Si yo tengo fracciones, no se complique la vida volviéndolo todo decimales, un ejemplo. No, vuelva al que le hace falta fracción. Si tengo decimales, pues vuelva todo decimales. O sea, lo que tenga en mayoría. Si usted tiene mayoría, por ejemplo, aquí exponentes, pues trate de volverlo un exponente. Si lo tengo en el denominador, vaya, deje que el ejercicio lo vaya llevando. ¿Sí? El ejercicio le va diciendo uno qué hacer. Si está en el denominador, pues mire a ver cómo lo puede pasar al denominador. Si usted ve que definitivamente no puede, pues déjelo quieto. ¿Qué sí se tienen que conocer? Muchas de las reglas que pues hemos venido trabajando a través de todo este tiempo. ¿Vale? Sí, señor. ¿Listos? ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Dudas, sugerencias, quejas, reclamos? ¿Listos? Profe, ¿permite tomarle un pantallazo a todo el ejercicio, por favor? Ahí creo. Perfecto. Gracias. ¿Listos? Vale. Les recomiendo que cuando tomen pantallazos o algo así, los manden al grupo. De pronto a alguien más le puede servir. ¿Listos? ¿Listos? Yo le puedo tomar pantallazo a su cerebro, gracias. Y ahí el cerebro todo apagado. Pues ahí está. Profe, buenas noches. Hola, hola Juan, ¿qué hace? Qué pena, es que hasta ahorita llegué, por lo que se me presentó un inconveniente, profe. Listo, hágale. Ya le pongo ahí que sí llegó, tarde, pero llegó. Bueno, el último. Pues no sé si hacer el último. Pero bueno, creo que sí, ya después de todo esto, ya imposible no hacer el último. El último creo que era la otra, G sobre F. G sobre F prima de X. Que esto viene siendo raíz de X sobre logaritmo natural de X. Es al revés, sí. Listo, prima. Entonces, atendemos al teorema de Nuno, ¿cierto? Para este caso nos va a decir f de x al cuadrado, ¿cierto? Aquí ya cambia la función. En el otro teníamos, era f solita por g' de x menos f' de x por g solita. Entonces vengo acá y hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a escribir f solita logaritmo natural de x, f', 1 sobre x y f de x a la 2. Esto sería 1 sobre x a la 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. G de x, esto es igual a raíz de x. Y g' de x, esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces sucede lo mismo, ¿no? Profe, ¿cómo así que fx al cuadrado es 1x al cuadrado? Sí, porque lo que hago es, tengo 1 sobre x al Pero es cuadrado. ¿Señor? hablando del solito. Ay, gracias. Oiga, sí, qué buen detalle. Qué Sí, pena, sí, no sí. me va a poner el 1, por favor. No. Borrarle el 1 a Steven y colocarle 0. Gracias, Steven. Uy, no. Menos mal me corrigió a tiempo, si no, mejor dicho, para terminando, hubiera cancelado un montón de locuras. Listos. Bien. Chan. Listo. Entonces, entro a reemplazar. F solita, logaritmo natural, por G', 1 medio x a la menos 1 medio, expresémoslo así como nos va, menos f', 1 sobre x o x a la menos 1, ¿cierto? Por g solita,
y g solita es raíz de x, pero expresémoslo como x a la 1/2. ¿Listo? Como para ir, de alguna forma, ir gestionando algo. Sobre logaritmo natural al cuadrado de x. Profe, una pregunta de pronto, Señor. yo creo que ya se la había hecho. ¿Por qué le pone el cuadrado al logaritmo y no a la x? Listo, buena pregunta. Resulta y pasa que cuando yo tengo logaritmo natural de x por logaritmo natural de x, uno lo que multiplica son las funciones, no las variables, ¿sí? Es el mismo principio, ¿sí? Cuando uno hace seno de x por seno de x, es la misma historia. Entonces, ¿uno qué hace? Uno multiplica es la función en sí. Entonces, por eso queda logaritmo natural al cuadrado de x. Algunos libros, de forma no errónea, pero sí en notación un poco complicada, colocan logaritmo natural de x a la 2. O sea, hacen esto, logaritmo natural de x, y lo ponen todo al cuadrado. Pero corre el riesgo que usted entienda que el que va al cuadrado es este. Si usted coloca que ese es el que va al cuadrado, usted va a interpretar, o sea, si usted hace esto, usted interpreta que cuando está tabulando la función, si usted la tabula en 2, por ejemplo, ¿cierto? Logaritmo natural de 2, usted no la estaría haciendo en logaritmo en el punto 2, sino en el punto 4, porque es el cuadrado. ¿Sí ve? Entonces estaría mal. Lo correcto es decir logaritmo natural. Si yo estuviera haciendo eso, ¿qué toca hacer? Calcular el resultado y este resultado multiplicarlo por este resultado, que es diferente al logaritmo natural de 4. ¿Sí? Entonces uno siempre coloca ese resultado de las funciones. ¿Vale? Gracias. ¿Listos? Regálenme un momento. ¿Está pasando? Espere que es que estoy borrando acá y no sé qué pasó con esto. No, es que este borrado sí es como algo defectuoso. Listo. Entonces, listo, vamos acá. Voy a comenzar a ver qué puedo hacer. Entonces, esto es 1/2, ¿cierto? X a la menos 1/2, logaritmo natural, menos X a la menos 1 más 1/2. Todo esto sobre logaritmo cuadrado de X, ¿vale? Entonces, ¿qué entro a hacer acá? Entonces voy a mirar 1/2, X a la menos 1/2, logaritmo natural de X, menos X a la menos 1/2. Todo esto sobre logaritmo natural al cuadrado de X. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo factorizar este señor, un factor común con este señor. ¿Listos? Y voy acá a hacer X a la menos 1/2, factor de 1/2, logaritmo natural de X menos 1. Todo esto sobre logaritmo natural al cuadrado de X. Pregunta, ¿puedo hacer algo ahí? No, profe, no se puede hacer nada. Llorar. Llorar, sí señor. Y hasta ahí llegó. ¿Sí? Sí. Ah, profe, que podríamos poner el X a la menos 1/2 como una raíz. Y, bueno, también lo pueden colocar. Pero en esencia ya no va a cambiar en nada el ejercicio porque usted ya no va a cancelar nada. Eso es lo que quiero decir. Sí, no hay, no. Ahí de pronto, pero no, porque tocaría que el logaritmo estuviera por fuera. De pronto abrir el logaritmo natural de x por logaritmo natural de x y de pronto intentar cancelar ese logaritmo ahí, pero no. Tiene la resta del 1. Exacto, entonces no se puede hacer como mucho, ¿no? No. Y listos. Profe, la pone más pequeñito para tomarle el pantallazo, por favor. Gracias. ¿Listos? Acá. Sí, señor, gracias. Vale. Bueno. Entonces creo que sí sirvió un montón haber corregido esto, ¿no? Demasiado, profe. Listo, bien, vale. Ahí vamos mejorando las cosas. Listos, entonces ya como
corregimos un poco lo que era el álgebra ¿qué? De derivadas. Quiero entrar a hablar un poco a recordar particularmente, porque esto sí se alcanzó a trabajar antes de pasar a derivadas implícitas, y es al tema de derivación por medio de regla de la cadena. Y ya con regla de la cadena, generalmente es que uno va a resolver todos los ejercicios. La regla de la cadena en sí, ¿qué es lo que me está diciendo? La regla en sí, o bueno, el teorema de la regla de la cadena, me va a decir lo siguiente. Si uno tiene, lo voy a copiar acá de hecho, un momento, ay, ¿qué hice acá? Estos. Entonces uno va a decir, si la función, si existe g diferenciable, x y la función f es diferenciable en g de x, entonces f compuesta g, ¿cierto? Es diferenciable en x, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a tener el famoso teorema de regla de la cadena. F compuesto g, ¿cierto? De x, es igual a f' de g de x, ¿cierto? Por g' de x. Y ese es el teorema general de regla de la cadena, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese teorema en general? Bueno, entonces, para los que no se acuerdan, ¿todos se acuerdan qué es esa O chiquitica? Esto de acá. Pues, regla de la Función de. Cerquita. Resulta y pasa que nosotros tenemos en ciertas aplicaciones y transformaciones operaciones nuevas, ¿sí? ¿A qué me refiero con operaciones nuevas? Cada vez que yo intento o que yo expando de ciertas formas todo, yo voy generando nuevas cosas. En las funciones, cuando yo tengo las operaciones, yo defino suma, producto, cociente, pero hay una operación adicional que se me genera, y es la operación composición entre funciones, ¿cierto? La composición entre funciones, sencillamente lo que me está diciendo, y voy a poner aquí, no sé, como un recorderis. Entonces, cuando voy a decir si f es, no sé, seno de x, no puse el f de x, perdón. F de x, seno de x, y g de x, logaritmo natural de x, por ejemplo, yo puedo encontrar la operación f compuesta g de x. ¿Cierto? ¿Qué hago? Coloco la función que está de primera, que es seno, y en lugar de colocar x, coloco la otra función. Eso es la composición. Yo sé que todos la vieron, pero tal vez no se acuerdan. La otra que se podría establecer, la otra operación, es g compuesta f de x, y esto como vendría siendo logaritmo natural, y en lugar de colocar, de seno de x. Y estas son funciones compuestas, ¿cierto? Donde lo que hacíamos hace un tiempo, por lo menos en cálculo diferencial, era componer funciones, ¿no? Entonces uno colocaba las funciones y sencillamente se interpreta, es como jugar a colocar dominios uno dentro del otro. ¿Sí? Eso es lo que uno hace como todo el tiempo. ¿Vale? Ok. La regla de la cadena, ¿qué es lo que me dice? Me dice, oiga, venga, cuando usted tiene funciones así, o sea, si el teorema se ve realmente mucho más complicado de lo que es en realidad. Porque lo que me está diciendo es que yo puedo identificar dos tipos de derivadas. Porque puedo identificar dos tipos de funciones, valga la redundancia, compuestas. ¿Cómo así, querido profesor? Voy a mostrar un ejemplo. Ejemplo. ¿Listos? No sé, vamos a decir una particular. x2, ¿cierto? Más x3 elevado a la 5. Esta es una función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Porque está metida una función dentro del dominio de otra función. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve de una manera muy sencilla.
Entonces lo que dice es, usted va a identificar que aquí hay una función que se llama la función externa, o sea, bueno, así le dicen, de hecho no es que sea, y va a identificar una que sea la función interna. Después que usted la identifica, lo que usted va a decir es lo siguiente, va a multiplicar la derivada de la función externa por la derivada de la función interna, que fue lo que señalé en el teorema. Entonces, derivada de la función externa, la voy a hacer con un color, 4, lo que sea, perdón, 5, perdón, 5 a la 4. a la 4. Lo que Y sea lo que sea, sí. Entonces, x2 más x3. ¿Sí? Esa es la derivada de la función externa, ¿cierto? Por la derivada de la función interna. Entonces, la derivada de la función interna es x2 más x3 derivada. Pero como esa ya la sabemos hacer, porque ya hoy corregimos ese taller y todo el rollo, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda 5x2 más x3 a la 4, ahí todavía no he hecho nada, por derivada de x a la 2, es 2x más 3x a la 4. Exacto. Que es la derivada respectiva de este señor y de este señor. No sé si ahí queda un poco claro el tema. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Respuestas? ¿Quejas? Tocaría probarlo con otro ejercicio para ver qué. Sería interesante hacerlo con uno de que la derivada no sea el tipo n a la menos 1. Listo, vale. Entonces, dijo alguien, porque el público lo pide, vamos a hacer uno que no sea potenciada, sugiere Sebastián. Entonces... esas derivadas que su merced pone en los parciales. Ese, los parciales. Ahí, calentando, así como para... Dice alguien, imagínese, profe, que está usted en un parcial, ¿usted qué colocaría? Sí. Así como, profe, pues adivine a ver usted qué, como que se inventa, ¿sí o no? Bueno, ¿qué me inventaría yo? Yo me inventaría como una especie de, una tangente puede ser. Vamos a decir acá, démosle aquí el gusto a los muchachos. Uno que haga llorar. Upa, tangente, ¿cierto? De logaritmo natural de x. Y entonces esta se ve horrible, ¿no? Entonces uno llega y dice, bueno, ¿cómo es el tema ahí? Entonces. La derivada es 1 sobre secante cuadrado de x. Creo que es secante cuadrado de x, ¿no? Ah, casi. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar la derivada de este señor y después vamos a identificar la derivada de este señor. Entonces esto es igual, vamos a decir que aquí se tiene que derivar. Entonces secante cuadrado, ¿cierto? Del logaritmo natural de x por la derivada interna, 1 sobre x. Aquí sigue siendo 1 sobre x, ya ahorita que les voy a colocar un ejemplo en el cual cambia un poco, ¿vale? Que también es una compuesta y se resuelve por regla de la cadena. Esto es igual a, vamos a decir, perdón, aquí, eso, secante x. Secante cuadrado de x sobre x, ¿cierto? De, perdón, los embolaté a todos. ¿Verdad que aquí teníamos una compuesta? Qué pena. Logaritmo natural de x, ahora sí, sobre x. Pregunta, ¿puedo hacer algo ahí? No, profe. Porque el logaritmo de x, pues depende, es una función, ¿no? Y no se puede. Sí, y a su vez, ese valor se me vuelve referencia de secante cuadrado. O sea, si antes no podía, ahora sí menos. Ni lo intenten porque van una función dentro de otra función. Exacto, van a salir lastimados con un fabuloso 1. Entonces no lo intenten en casa. Listos, miren que uno trata de poner las más difíciles, pero son las más fáciles. Pero ojo, voy a mostrarles un tercer ejemplo para que ustedes puedan ver lo siguiente. Y es cómo cambia una de las derivadas que les había prometido que iba a cambiar. ¿Sí? Y que tiene que ver mucho con el ejemplo que atormenta un poco a Steven. Quiero encontrar la derivada del logaritmo natural de x a la 2. Esto ya es otro tema.
Eso ya no es x solita, es x a la 2, y entonces hay una composición entre qué funciones. ¿Quién me quiere recordar, por favor? La interna y la externa. ¿Listo? ¿Cuál es la externa? ¿Cuál es? A la 1. No. La externa es logaritmo natural. Ah, marrano, sí. Logaritmo natural, sí. ¿Y la interna? X al cuadrado. X al cuadrado. X a la cuadrada. Y entonces, por ejemplo, acá vamos a interpretar cómo nos da esto. Entonces, derivada externa. Entonces, la derivada externa, entramos a aplicar voy a hacerle como una modificación a las tablas que les di cuando yo les dije que el logaritmo natural, la derivada era 1 sobre x. ¿Sí se acuerdan? Pero realmente, que yo les dije en el momento, esto es x' sobre x. ¿Listos? Lo que pasa es que cuando estoy trabajando solamente con logaritmo natural de x, pues ese x' es 1. ¿Sí? Por eso hasta el momento hemos venido trabajando con el 1. Aquí ya cambia, porque aquí ya hay una externa y una interna. Lo que pasa es que este recuadro que les acabo de montar en verde, sí ya tiene en cuenta la regla de la cadena. Hasta el momento todavía no teníamos el teorema. Si no teníamos el teorema, nada que hacer. ¿Listos? Entonces vengo acá, ¿cómo me va a quedar esto? Entonces, derivada de la función externa, ¿cierto? Que es logaritmo, me va a quedar x', de x. O sea que sería x2' sobre x, ¿listos? Por, perdón, aquí ojo el ahí espere, borro un momento. Un momento, que acá me queda ahí como, listos. Entonces, igual, entonces, x2', ¿cierto? Sobre x por x2, ¿sí? Porque dejo quieto el argumento de la función, por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? 2x. X al cuadrado. Ah, bueno, x al cuadrado es 2x. Sí. Listo, 2x, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago ahí? Cancelo lo que tengo que cancelar. ¿Por qué? Porque la derivada de x a la 2 es 2x sobre x por x a la 2 por 2x. Cancelo lo que haya que cancelar, ¿cierto? Multiplico lo que haya que multiplicar, y esto es 4x a la 3. Profe, ¿por qué a la 3? Qué pena. ¿Se sumó el exponente de 2 con la otra x? Sí, señor, por esa razón. Ok, Acá, sí. Entonces ahí hay un 1, 3. Y el 4 sale multiplicando el 2x por el... Ah, listo, listo. Un momentico, téngalo ahí, no lo vaya a mover, por favor. A tranquilo. mí me patinó el coco en el primer paso. Externa por interna, y no sería lo mismo interna por externa, sí, claro. Sí, también lo mismo. Va una tipo taller. ¿Tipo qué? Taller, tipo taller de hoy. Ay, lo dije, lo pensé. Profe, disculpe. Señor, ay, perdón, señor. Estoy mirando en la primera parte. Me confundí un poco. ¿De dónde salió el 2x? Vale, listo. Resulta y pasa que esta es la derivada interna, que sería esta función. La derivada de x a la 2 es 2x. Ah, ok. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, les decía, ejemplo tipo taller de hoy, ¿no? Este es bien interesante. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir calcular. No, si va a dejar taller, porfa, profe, explique los ejercicios que están ahí. Así se han parecido. Sí, Pero sería bueno. ya no sé cuáles más ejercicios explicarles. Ay, déjeme ver el taller, te digo uno. Fresco, ahorita le digo el taller. Hasta le voy a dejar días para que lo desarrolle. De verdad, de hoy sí me sorprendieron, porque los ejercicios estaban exactamente iguales. Y creo que se vararon, me atrevo a mirar, así a juzgar, por pura álgebra. Yo me varé porque se me olvida bobadas.
procedimientos, sí. No, o sea, de hecho es álgebra lo que los No, es que sirve muchísimo organizar los términos, darle la vuelta un poquito y como que lo ve uno diferente. Sí, claro, eso es así. Entonces, póngale cuidado a lo siguiente. Miren esta función sí es de puro taller. Entonces tengo, ¿quién me quiere decir cuál es la función externa de H', de H solita? A la 5. Listo, bien. Entonces determinar H'. Entonces lo primero que yo hago es determinar cuál es la función externa. Como dice bien Sebastián, es algo a la 5, ¿sí o no? Entonces voy a decir lo siguiente. Esto tiene algunas notaciones de libros, ¿sí? Donde le escriben la derivada y escriben toda la notación. Yo no se las estoy escribiendo para no confundirlos, simplemente las estoy enunciando. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahí es vamos a encontrar la derivada de ese algo a la 5. Por el momento no me importa que es ese algo. Entonces, ¿cómo se encuentra esa derivada? 5 de ese algo a la 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Señor. Sí, que es lo mismo de hacer x a la 5. Entonces, 5x a la 4, la misma historia. Esta es la derivada externa. ¿Listo? Por la derivada interna. Entonces, ¿cuál es la derivada interna? Y lo voy a colocar de otro color. 2x menos 1 prima. Y entonces aquí ya más de uno dice, ¡jue madre! Claro, esta vaina tiene todo en uno solo, porque usted tiene que aplicar derivada externa, derivada interna, saberse las derivadas y saberse el teorema del cociente. Entonces usted viene acá y efectivamente para poder seguir con el ejercicio, usted tiene que encontrar esta derivada. Pues encontrémosla. Entonces 2, esto se vuelve un ejercicio aparte, ¿cierto? La derivada de este señor, ¿cómo viene siendo para este caso? Entonces uno va a identificar cuál es f de x y uno identifica cuál es g de x, ¿cierto? Para saber que esto es g de x a la 2, ¿cierto? Esto es g de x por f' de x menos g' de x por f de x. ¿Listos? Eso es lo que usted va a hacer. Entonces me olvido por un momento el ejercicio y vengo y hago este cociente. ¿Recuerdan cómo les dije que hacía el cuadrito? Usted viene acá, organiza, hace un recuadro y usted dice f de x, ¿quién es? Es 2, f' de x es 0, f de x, no, es g de x aquí en este caso. Ahora vamos con g de x, x menos 1, ¿cierto? G' de x es 1 y g de x a la 2 es x menos 1 al cuadrado. Y entonces hago mi ejercicio. Entonces, g de x, ¿cuánto vale? G de x vale x menos 1. F' vale 0. Menos g' vale 1. Y f solita vale 2. Vengo acá. Denominador sí es fácil porque es g de x al cuadrado, x menos 1 a la 2. Y entonces, para nuestro bienestar, esto es 0 y el otro es menos 2. Menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Y entonces hice mi cociente, ¿no? Y entonces, una vez hice mi cociente, pues ya puedo mirar qué puedo llegar a realizar, ¿vale? Entonces, esta es mi respuesta de la derivada de acá. Entonces vengo aquí y ahora sí reescribo el ejercicio. 5, entonces vengo acá, voy a hacerle aquí como listo. Entonces 5, 2x menos 1 a la 4, ¿cierto? Por menos 2 sobre x menos 1 a la 2. ¿A ese no se le puede hacer algo? ¿Ese x menos 1 a la 2? Sí, ya vamos a mirar qué se le puede hacer porque, exacto, sí, aquí tenemos un x menos 1 y tenemos una potencia. Entonces ya aquí ya nos queda, pues en síntesis, la derivada externa por la derivada interna. Entonces ya una vez que uno está acá, se ubica y comienza a trabajar con álgebra, ¿vale? Entonces esto es 5, entonces este 4 lo vamos a distribuir como es una potencia entre estos dos señores. Entonces queda 2 a la 4 sobre x menos 1 a la 4. ¿Listos?
Entonces vamos a dejar esto acá por menos 2 factor no, sobre x menos 1 a la 2. Cuando yo ya tengo ese tema ahí, no hay lío. Entonces, 2 a la 4, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4 por 8, 16, ¿sí o no? Entonces esto me da 5 por 16 sobre x menos 1 a la 4 por menos 2 x menos 1 a la 2. Tenemos una ventaja en este ejercicio y es que nos salió multiplicación de fracciones. Entonces yo me imagino que aquí hay un 1 y lo que hago es numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. ¿Listos? Entonces, 5 por 16 me da 80. Por menos 2 me da menos 160. ¿Qué hice? Multipliqué estos tres señores. Ojo porque solo es multiplicación, solo en la multiplicación se puede dar eso. Y el denominador, multiplico x menos 1 a la 4 por x menos 1 a la 2. Entonces me queda x menos 1 a la 6. A la 6. Exacto. Y este viene siendo el resultado. ¿Dónde está el meollo del asunto? Como siempre, saberse los teoremas anteriores, que en este caso es el teorema del producto. Y saber álgebra. Del cociente. Y álgebra, sí. Sí, importa. Y haber pagado. Y haber ahorrado para el otro crédito. ¿Alguien me preguntaba por allá algo? Creo que era Anuar, no sé, escuché. Anuitar, sí, Anuitar dijo algo. Profe, voy a copiarlo, sí, bueno, toca ir por pantallazo. Si quiere, tómele ahí uno, porque hasta ahí me alcanza la visión. Y ya le coloco acá el otro. Yo me puse a poner cuidado y no. No, pues esa es la idea. La idea es que pongan cuidado, que ustedes pues tienen el PDF y pues toman sus apuntes. No, me gustaba más en el salón que sí se esperaba uno. PDF, de una vez copiaba uno. No, a mí me encanta el PDF porque quedan las notas forever. Entonces las tienen ahí. Claro. Además de que uno estaba cansado que iba a copiar bien. Después habría ese cuaderno y ¿cómo copié? Pasaba a ver si se acuerda uno. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Por allá alguien me iba a preguntar. Yo, profe, yo le quería pedir un favor, si puede explicar otro ejercicio, que es que la verdad me está costando tomar eso. Listo. Voy a ponerle pasos, ¿listo? Y usted me dice en cuál paso está perdido. No me va a decir que desde el primero porque cancelo la llamada. En todo. No, fresco, no. En todo no. Bueno, arranquemos. ¿Qué fue lo primero que hicimos? En el paso 1, lo que hice fue tener la derivada externa por la derivada interna. ¿Listos? Entonces, la derivada externa, lo que está en rojo, la derivada interna, lo que está en morado. ¿Listos? Eso es lo primero que tengo que identificar. ¿Cuál es mi función que está por fuera y cuál es mi función que está por dentro? Cuando yo las identifico, ¿qué debo hacer? Debo derivar, así puntualmente. ¿Cómo hago para derivar algo a la 5? ¿Qué es lo que le va a escribir aquí en rojo? La derivada de algo a la 5 es 5x a la 4. Esto se origina en lo que está en rojo, ¿sí lo ve? Entonces, en lugar de colocar x, coloqué la composición de la función. Listo, esa es la primera parte. La segunda parte, pues tomé lo que está en morado, que viene siendo esto, que es 2 sobre x menos 1, y lo derivo. Pero resulta y pasa que eso viene a ser un cociente. El cociente me viene aquí a un ladito, y por eso el paso 2, si ve que es todo esto tan largo, pues vine con lo que les expliqué la clase pasada, y con lo que corregimos hoy, y dijimos, ¿verdad que un cociente se hace? ¿Cómo se hace? Usando este teorema. Reemplacé, hice lo mismo, procedimientos, apliqué mi teorema y me da como resultado este. Cuando yo ya acabo lo morado, entonces vengo al paso 3 e identifico qué debo hacer. Entonces la derivada, bueno, tal vez aquí los colores no fueron los correctos. La derivada externa es lo que está en rojo. Entonces volví y reescribí exactamente lo mismo. Y la derivada interna es lo que está en morado. Cuando ya llego a este punto, ya no hago más. O sea, ya no pongo más colores, ya nada, sino simplemente álgebra. ¿Cuál fue el siguiente paso? Esto que pinté como verde, lo que hice fue distribuir una potencia elevada a la 4 entre el numerador y el denominador. ¿Listos?
Entonces, una vez que lo repartí, por ejemplo, no se dice así, sino se distribuye, entonces calculo, bueno, en la derivada interna no hice nada, ¿no? Que eso lo hago hasta lo último. Entonces, en el último paso, ¿qué hice? En el quinto, 2 a la 4 me da 16 y x menos 1 a la 4 me da x menos 1 a la 4. Digamos que ya tengo servidito el ejercicio. ¿Por qué? Todo lo que está en verde en nivel horizontal, o sea, el 5, el 16 y el menos 2 se multiplican. Querido profesor, ¿y por qué se multiplica? Porque aquí está indicado. Cuando están pegaditos, hay un punto o hay paréntesis continuos, significa multiplicación. Multipliqué 5 por 16 por menos 2 y esto me da menos 160. En el denominador tengo x menos 1 a la 4 y en el otro tengo x menos 1 a la 2. ¿Qué hago ahí? X menos 1 a la 4 más 2 y esto me da x menos 1 a la 6. Y listos. Me deja verla donde utilizó, ¿cómo se llama eso? Vale, profe, gracias. ¿Vale? ¿No utilicé qué? Hola. Miren dónde utilizó y me dejaron en visto. ¿Cómo se llama ese pedacito donde coge la interna y pone f por f' de x? Eso es... ¿El teorema? Sí, ese teorema de que, ok. Ese es el de la división, ¿no? No, este de acá, o el de regla de la cadena. ¿Este me habla de este o me habla de...? Sí, el moradito, el moradito. Ah, el moradito. Ah, listo. Eso es derivada implícita, ¿no? No, todavía no hemos visto derivada implícita. La derivada implícita era lo que vamos a ver después de esto. Profe, Señor. los daticos ahí del cuadrito azul, del recuadrito azul. Sí. ¿Eso lo sacó después de determinar? Esto lo saqué, mire, haciendo cuenta que f de x es igual a 2, a este 2 de acá, y g de x es igual a x menos 1, que sería este. Sí, con ese reemplazo fue que los encontré. Entonces, cuando yo calculo f' de 2, esto es 0, y cuando calculo g', esto es 1. ¿Por qué 1? Porque la derivada de menos 1 es 0 y la derivada de x es 1. Y 1 más 0 da 1, ¿vale? Pero los tomé de ahí, Podemos hacer un ejercicio tipo de taller con otro, por ejemplo, el de la resta, que eso está. Pues no es que sea tan difícil como este, porque este es sabroso, por lo que tiene la división esa. Pero sería chévere con una de la resta. Una resta, listo. Ejemplo, listo. Vamos a hacer uno. Porque lo más complicado acá es lo que a mí se me dificultaba antes, ¿se acuerda? De meter una función en la otra y de determinar cuál es la función que contiene a cuál. De hecho, ahorita patiné, si se dio cuenta. Sí, súper. Entonces miren esta, por ejemplo. Menos, digamos aquí, raíz de x. Y esa es una como Sebastián me dice. ¿Listo? Con resta. Entonces determinar. Entonces h' de x. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Identificamos cuál es la función externa y posterior a eso identificamos cuál es la función interna. ¿Listo? Entonces, derivada de la función externa. El seno, ese es coseno menos 1. Coseno menos 1. Coseno solito de la otra función. ¿Sí? De x al cuadrado menos raíz. Y la dejo ahí quieta. Sí. Por la derivada interna. La derivada interna viene siendo x a la 2 menos raíz de x derivada, o prima. ¿Listo? Aquí vamos a decirle prima o derivada, o primera derivada. Entonces ya cuando encuentro acá, voy a decir esto es derivada externa, y este señor de aquí es derivada interna. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar coseno de x2 menos raíz de x por... Y entonces la derivada interna, que la voy a hacer de morado, esto me da 2x menos 1 medio x a la menos 1 medio. ¿Qué hice? Derivé este término y derivé este término dándome como resultado estos dos señores. Sí, se acuerdan que la suma y la resta uno deriva término a término. El producto y el cociente sí con las fórmulas.
Esto me da coseno x a la 2 menos raíz de x por... Y entonces entre esto morado sí puedo hacer álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de álgebra podría hacer? Pues mirar a ver qué puedo restar o qué puedo sumar o qué puedo sacar factor común. Entonces, para este caso, yo trataría como de sacar un factor común, ¿cierto? A ver qué me puede llegar a quedar. Entonces, o mirar si puedo hacer algo así, 2x menos 1 sobre 2 raíz de x, que creo que se ve un poquito mejor, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo acá. Y esto es sencillamente 2 raíz de x. Me imagino que aquí hay un 1. Y esto me da 4x por raíz de x menos 1. Todo esto por coseno x2 menos raíz de x. Y esto es igual coseno x2 menos raíz de x por... Y entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Pues estos dos señores... Eso es x por raíz de x, esto me da 4x a la 3 medios, menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listos? Pregunta. ¿Puedo hacer algo más? Lo de la función de adentro de coseno, o sea, coseno y paréntesis, eso es lo mismo del logaritmo natural de x, ¿no es cierto? O sea, eso déjelo quieto, eso no se puede hacer Déjelo, nada. exacto, déjelo quieto. La misma Ok, historia. Eso se llama el famoso argumento, ¿no? Y como es argumento. x2, exacto, como es x2 menos raíz de x, pues ahí la verdad tendría x2 menos x a la 1 medio. Podría sacar un factor común, pero no me sirve de nada. Acabo de darme cuenta, y ay, qué bonito decirlo, que función y argumento tiene la misma, actúa como lo mismo de las funciones de los programas, no me había dado cuenta, y el argumento también, qué bonito, qué Bien. nota. De hecho, eso es lo que hace uno en programación, ¿no? Uno tiene funciones, variables y comienza a jugar con todo eso. Y le mete el argumento Ujú. ay, qué chévere. Bien, súper. Ojo con esto. Querido profesor, ¿se podría hacer más? Por supuesto que se puede hacer un montón más. Podemos hacer con el tema de la suma de ángulos, coseno de alfa menos beta, ¿cierto? Y esto es coseno alfa, coseno beta más seno alfa, seno beta. Podemos usar esta misma fórmula acá, pero no los voy a complicar. O sea, no les voy a pedir que utilicemos esta fórmula, ustedes ya la conocen. Entonces todos, no, profe, no, tal vez no se acordarán, pero esta fórmula se ha trabajado. ¿Listos? ¿Qué les pediría yo? Por el momento y a este punto del curso, que me deriven usando regla de la cadena. O sea, que me dejen el ejercicio hasta ahí. ¿Sí? Que yo pueda identificar que usted sabe cuál es la función externa y cuál es la función interna. Punto. Y asimismo pueda derivar. Querido profesor, entonces, ¿qué hacemos? Ya les digo qué hacemos. Entonces vamos a dejar acá. Ay, ¿qué pasó acá? Vamos a dejar la última expresión escrita de la siguiente forma. Coseno de x2 menos raíz de x por 4x a la 3 medios menos 1. Todo esto sobre 2 raíz de x. ¿Por qué no los pido que adentremos más en el álgebra? Porque mi objetivo en este momento no es complicarlos con el álgebra, sino complicarlos para que identifiquen regla de la cadena. Ese es el objetivo en este momento. Y ya, listos. Si quiere alguien tomarle pantallazo, ahí estoy poniéndole un solo plano para que, por favor. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Ese que tienen cerrado ahí, 4x raíz de x, es la, digamos, la suma en cruz del de arriba, ¿sí? Digámoslo así. Sí, señor. Sí, señor. Ya le puse pasos a él. Profe, me hace un favor. ¿Puede alejar para tomarle? Es que no alcancé a tomarle pantallas. Gracias. Vale. Listos. Profe, ya.
7x a la 3 medios. Sale, sí, ya. No, mentiras, que me equivoqué. ¿Me puede explicar ese otra vez? Es que no lo entendí muy bien. ¿Dónde sale ese 4x a la 3 medios en el paso 5? Ah, cuando yo sumo x por x a la 1 medio. Esto que está encerrado acá. Porque esto es x por raíz de x, ¿sí o no? Cuando yo tengo x por raíz de x, eso es x 1 más 1 medio. Y eso me da Sí, x a la... x a la 1 medio, sí. Ujú. Profe, tengo una pregunta. Señor. En el paso 3, yo estoy viendo que, pues, listo, hasta ahí llegamos. Tenemos coseno de x cuadrado menos raíz de x, eso por 2x sobre 1. Sí. Y tenemos ahí una resta, que sería menos 1 sobre 2 raíz de x. Sí. No entendí en qué parte se colocó como un denominador en el cuarto paso, porque ya vendría a ser como un denominador de toda la expresión, es decir, de coseno de x cuadrado menos raíz de x por, bueno, lo que está arriba, 4x por raíz de x menos 1. Listo, el común denominador se hace cuando yo sumo, generalmente. O sea, aquí dentro de esto Ok, que ok. Ujú. Sí, sí, sí. Y después Multiplico, ya... sí. Sí, sí. Sí, muchas Sí. gracias, qué pena. Vale, Sí, pues. es que no lo veía claro ahí. Muchas Listo, gracias. listo. Si ve un paréntesis, ¿cómo hace la diferencia? Ajá. Listos. Listo, Profe, niño. duda rápida. Señor, cuéntemelo. En el paso 5, si yo convierto la raíz cuadrada del 2 raíz de x, Sí. a ¿A x a la 1 lo medio? convierto, ¿se podría cancelar con el de arriba? O sea, No, ¿el menos le pertenece al 1 o le no, pertenece a toda la función? a toda la función acá, así. Ok. Entonces, nada que hacer. Ok, perfecto. ¿Vale? Listo, niños. Entonces, va a tomarse un café. Yo también. Y nos vemos ahorita a las 8:10, ¿vale? Vale, profe. Gracias, Listo, profe. profe. Listo, niños. ¿Vale? Cállate. Vale, vayan Gracias, buscando profe. grupo. Vayan buscando grupo. Tengan fe. Uy, uy, uy.